En la actualidad, los teóricos del arte sitúan sus reflexiones en el marco del problema modernidad versus posmodernidad. Existe un periodo denominado Edad Moderna, que inicia con el Renacimiento en el siglo XVI y termina con la Revolución Francesa en 1789. El arte moderno es aquel que se produce durante el tiempo comprendido entre estos dos momentos. En la filosofía, cuando se habla de modernidad, se hace referencia al periodo que empieza con el siglo de las luces, ubicado en el siglo XVIII y que se extiende hasta nuestros días. Para Kant es la época en la que la razón domina la actividad cultural, científica, social, política del ser humano, también en la cual se origina el proyecto moderno de la cultura occidental que busca conocimiento por medio de la razón instrumental en tres ámbitos del saber: ciencia, arte y moral. En la historia del arte, el término moderno designa un conjunto de prácticas especialmente pictóricas y escultóricas de vanguardia, producidas durante la primera mitad del siglo XX, donde el arte debería ocupar un lugar significativo en la cotidianidad y promover una visión artística de la existencia. En este orden de ideas, se propone desligar el arte de su carácter academicista y destacar en su multiplicidad para percibir y configurar la realidad. El término posmoderno se ha empleado para designar una serie de movimientos artísticos, culturales y filosóficos del siglo XX. Estos, enmarcados dentro de la posmodernidad, son múltiples, comparten un mismo principio, la idea de que el proyecto moderno fracasó. Acontecimientos históricos del siglo XX se han llevado a cuestionar el optimismo promovido por el proyecto moderno, lo cual ha hecho surgir vertientes de pensamiento que buscan llamar la atención acerca de un cambio de conciencia y por lo tanto una nueva época en la historia de la humanidad. Para muchos pensadores se ha dado paso a una nueva época histórica. La experiencia central de la posmodernidad en las disciplinas histórica, filosófica y artística es la del ocaso de la razón, la cual es una tesis que plantea que la razón instrumental no ha dado solución a diferentes problemas que agobian a la humanidad. Los principios por los cuales se guía el pensamiento postmoderno son la negación de la idea de progreso, la estetización de la vida cotidiana, la eliminación de las fronteras entre el arte y la vida, y finalmente el agotamiento de las ideologías y de los grandes relatos. Características del arte moderno. El arte moderno del siglo XIX lleva la pintura y la escultura hacia metas distintas a las propuestas por la tradición artística. Los artistas que dieron paso a esta nueva forma de arte fueron Vincent van Gogh, de 1853 a 1890, Paul Cézanne, de 1839 a 1906, y Paul Gauguin, de 1848 a 1903. Los valores artísticos promovidos por estos pintores fueron la reacción contra los contenidos narrativos de la pintura de los salones oficiales que defendían la aplicación de un modelo histórico-artístico frente a los verdaderos valores de la creación y del lenguaje, la aplicación de experiencias ópticas que los pintores aplicaron intuitivamente, como la influencia que producen unos determinados colores al lado de otros o la llamada mezcla óptica. La innovación técnica en los útiles o las herramientas del artista, como los lienzos industriales y los tubos de colores, que produjeron una fascinación por su viveza y contraste. Los filósofos del arte son quienes intentan aproximarse a partir de teorías a una explicación sobre lo que es el arte. En la práctica artística podemos identificar rasgos como el acceso al arte del pasado para darle un nuevo significado, el rechazo a los museos como únicas estructuras que posibilitan la exhibición de obras artísticas, la práctica del collage, las prácticas teatrales, pictóricas y fotográficas, y la inclusión de nuevas tecnologías a la actividad artística como la fotografía, el video, etc. Casimir creó la composición de la Mona Lisa, y el arte contemporáneo vuelve sobre obras del pasado para crear nuevos significados. El arte moderno repudia y excluye la repetición, pues está en busca de lo nuevo. Pero por otra parte,
Muchas de las prácticas artísticas contemporáneas afrontan una crisis del objeto artístico tradicional. Un objeto artístico tradicional es aquel que fue elaborado para ser exhibido y contemplado en un espacio determinado, por ejemplo, la pared de un museo. El arte contemporáneo abrió espacio a otras formas artísticas en donde la obra de arte no es un objeto y genera en el público otro tipo de actitud que la observación. Y se señala el happening como la manifestación más radical de la crisis del objeto artístico, pues se trata de una acción, una puesta en escena desligada completamente de la idea del objeto. La crisis del objeto artístico está ligada al carácter efímero de algunas obras contemporáneas. Es el caso del land art, cuyas obras se realizan en el exterior y al estar expuestas a los cambios del ambiente desaparecen, quedando únicamente de ellas un registro fotográfico. Una de las obras expuestas en el Armory Show fue Desnudo descendiendo una escalera de Marcel. Con la modernidad, el arte se vuelve su tema central. En sus obras, los artistas empezaron a cuestionarse acerca de la manera de cómo era posible la actividad artística. Características del arte contemporáneo. A mediados de los años 70, nació una nueva forma de hacer arte con el nombre de arte contemporáneo. El rasgo más destacado del arte contemporáneo es la ausencia de una narrativa especial. Los artistas en este tiempo realizaban obras que no obedecían a un tema en dirección especial. En otras palabras, no fortalecían una manera de ser del arte. En este tiempo, los artistas contemporáneos gozan de libertad absoluta para su producción de arte. En el siglo XX se dio origen al arte moderno. El Armory Show, primera exposición de arte moderno que tuvo lugar en los Estados Unidos durante el año de 1913, presentó al público una serie de obras que expresaron como principio fundamental su repudio al arte del pasado. Los movimientos y sus principales postulados de este siglo fueron el fauvismo, que se caracterizó por el empleo de manchas de color puro a partir de un tema real o imaginario. El cubismo puso fin a la representación pictórica desde un punto de vista único a favor de una comprensión corpórea y mental del objeto representado. El futurismo exaltó las virtudes del progreso científico y técnico y la manera como éste debería influir en las nuevas propuestas artísticas. El expresionismo distorsionó las formas visibles para poner de relieve los aspectos más emotivos y turbulentos que laten en lo profundo del alma humana. El abstraccionismo empleó los colores, las formas y las líneas para revelar un universo espiritual que permitiera trasladar al espectador a un plano de emociones puras. El dadaísmo asumió una actitud subversiva que negaba todos los valores culturales establecidos por una sociedad de orden que paradójicamente había dado origen a la Primera Guerra Mundial. El surrealismo negó la moral tradición y buscó la reivindicación de la dimensión irracional e instintiva del ser humano. El estridentismo surgió de la mezcla de diferentes ismos, tomó el carácter simultáneo del cubismo, la irreverencia del dadaísmo y lo moderno del futurismo. A continuación, analizaremos algunas de las manifestaciones más importantes del arte contemporáneo. Primero, happening o arte de acción. Mezcla diferentes manifestaciones artísticas como la música, proyecciones de imágenes, danza y actuación. Además, se da importancia a la improvisación y la intervención del público. Sus manifestaciones artísticas más importantes con el movimiento Fluxus a partir de 1961. Uno de sus principales creadores fue Wolf Bostel, 1932-1998, quien utilizaba un método de trabajo denominado decollage. Segundo, minimal. Busca representar objetos que hayan sido reducidos a lo esencial. En otras palabras, exponer objetos que se resistan a la separación perceptiva. En consecuencia, el espectador de la obra minimal percibe una forma concreta y no tiene la necesidad de proporcionar una interpretación. Los artistas más representativos de esta corriente es Robert Morris, 1931. En sus obras elaboradas con aluminio se puede identificar claramente algunas características del arte minimal, por ejemplo, la unidad y la simplicidad de las formas. Tercero, arte povera. Utiliza materiales con ninguna o escasa transformación, placas de plomo o cristal, vegetales, tela, carbón de arcilla o también de desecho y por lo tanto carentes de valor. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, por medio de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas.
Los artistas destacados del arte povera, Mario Merz, 1925, famoso por sus iglús, estructuras hemisféricas elaboradas con materiales diversos. Cuarto, Lanar. Saca del arte de sus fronteras tradicionales con el objetivo de imponer una mirada más amplia, como por ejemplo, Malecón en espiral de Robert Smithson, 1938-1973. Un camino de piedras que se adentraba en el espiral en las aguas del lago salado de Utac. 5. Conceptual. Destaca la importancia del componente intelectual como la verdaderamente significativo del hecho artístico frente a su existencia como objeto. El arte conceptual convierte al artista en una especie de teórico del arte, el cual valora más la idea que el objeto artístico. El artista estadounidense Joseph Kosuth, 1945, dijo: "Los objetos no tienen, conceptualmente, la menor importancia para la condición del arte". Una de las obras más representativas de Kosuth es la instalación en una pared de una silla real, una fotografía de la misma y una definición de un diccionario de la palabra silla. Cuestiones habituales sobre el arte contemporáneo. La incomprensión del arte contemporáneo suele ir acompañada de una serie de observaciones o preguntas. Una reflexión detenida sobre las comunes puede ayudarnos al menos a aproximarnos a la raíz de algunos problemas que impiden la comprensión de un fenómeno que indudablemente supone una ruptura. Tales como: no entiendo lo que significa. Ciertamente el arte contemporáneo es complejo. No es fácil de sintetizar en pocas palabras su significado ni dar unas pautas únicas para su comprensión. De manera innata, el ser humano siente atracción o rechazo por sus formas, colores u objetos a los que dota de significado. Sobre esta percepción primaria y con una base más o menos errónea, se forjó nuestro interés hacia el arte de determinadas épocas. Una obra de arte contemporáneo puede no significar cosas reconocibles. En general, no cuenta historias ni tampoco es la representación de un hecho concreto de la realidad, sino que evoca sensaciones o presenta otras formas de ver el mundo. Eso lo hace cualquiera. Una obra de arte encierra siempre un pensamiento en un objeto. Los artistas del siglo XX, como resultado en gran parte de un proceso iniciado en el Renacimiento, han reivindicado su condición de intelectuales frente a la de los artesanos. En el arte contemporáneo, como en la vida, valores como la espontaneidad o la ingenuidad no son fáciles de conseguir. Exigen una depuración y un punto de vista perceptivo que demuestran excepcionales habilidades. Yo no pagaría nada por ello. Todo el mundo sabe que el precio de las cosas no tiene nada que ver con su valor. El precio está sometido a ciertas leyes del mercado. Los artistas son profesionales que comercian con una determinada mercancía y sus productos tienen un público que los demanda porque les concede un determinado valor. Como en todo objeto, existen valores sentimentales o simbólicos, difíciles de traducir a términos monetarios o universales para quien no comparte sus afectos. Existen algunos valores a los que se les suele poner alto precio, como la originalidad o la condición de obra única, que responden a pasiones profundamente arraigadas en la humanidad de tiempos remotos. No merece estar en un museo. Tenemos tendencia a ver los museos como templos a la manera del siglo XIX y en consecuencia considerar que todo lo que guardan es sagrado. Pero un museo, especialmente de arte contemporáneo, es algo mucho más próximo en la realidad cotidiana. Contemplar una obra de arte en un museo nos permite acercarnos al objeto para poder apreciarlo, pero que no significa necesariamente una consagración definitiva como tal pieza artística. Esto nos hace preguntarnos cómo llegar a apreciar el arte contemporáneo. Exige el mismo proceso de estudio que conocer y apreciar el arte de cualquier otra época. Es necesario realizar una observación detenida, analizar el proceso creativo, las repercusiones de la obra en su tiempo y su valoración histórica. Es muy importante reflexionar de manera general sobre lo que ha significado el arte en épocas pasadas, es decir, la teoría del arte. Y difícilmente podemos llegar a apreciar el arte contemporáneo si las ideas, el talante que late tras la creación no nos resulta de algún modo afín. A continuación, me encargaré de exponer las teorías acerca del arte contemporáneo. Como ya se ha sugerido, el problema del arte contemporáneo no se centra principalmente en las condiciones desde las que el artista debe crear, sino en encontrar un lenguaje que sorprenda a un espectador saturado de información y mensajes y que al mismo tiempo pueda comunicar aquello que desea. Umberto Eco, escritor y filósofo italiano, es uno de los autores que más se han interesado en proponer un discurso estético que nos permita aproximarnos a los significados de la obra de arte contemporánea. En su ensayo titulado El problema de la obra abierta,
Eco expone sus consideraciones acerca de la manera como los espectadores pueden aproximarse a una obra de arte contemporánea, aquella que se aleja de la noción tradicional de la obra de arte. Veamos algunas de sus principales consideraciones. Primera, un artista crea una obra con una intención determinada y aspira a que sus receptores o espectadores puedan identificar aquello que él ha querido expresar. Segunda, la obra de arte es experimentada por diferentes personas, cada una de ellas con características, gustos y formación cultural diversa. En consecuencia de esta última, es probable que aquel sentido que busca transmitir el creador de la obra sea interpretado de manera personal por el público. En otras palabras, es posible que la obra no sea captada tal y como lo propone el artista. El artista suele ser consciente de esta condición de la obra de arte, por eso se habla de ella como apertura, es decir, abierta a diferentes consideraciones. Sin embargo, el artista en gran medida debe encauzar esas interpretaciones y determinar qué elementos de su obra le permitirán despertar en el público aquello que él desea. Uno de los conceptos aplicados con mayor énfasis al estudio de las obras de arte era el de definitud, con el que se aludía a la interpretación unívoca que debía originar una obra de arte. El artista expresa una cosa y espera que el público la capte como él ha querido decirla. En la actualidad, el concepto de definitud no es el más adecuado para aproximarnos a la obra de arte. Si bien el artista produce una obra definida, lo hace para suscitar en sus receptores diferentes pensamientos, emociones y sentimientos que pueden tomarse como legítimos y, al mismo tiempo, imprecisos. Sin embargo, tampoco es posible afirmar que la obra se disuelve en una multitud de interpretaciones. El arte contemporáneo propone un campo de interpretación. No le plantea a los espectadores construir una única interpretación, pero tampoco acepta un horizonte indefinido de significados. Ese campo ha sido establecido por el artista desde el momento en el que se concibe la obra hasta el que se considera que puede exponerla. El horizonte indefinido de las interpretaciones se limita cuando el artista determina aquello que quiere expresar, decide el carácter formal de la obra y delibera acerca de los materiales más adecuados para cumplir con su propósito. En síntesis, podemos afirmar que la obra de arte contemporánea se caracteriza por la generación de sentidos y, por lo tanto, privilegia la hermenéutica como método que permite la comprensión y explicación del fenómeno artístico. Los artistas contemporáneos no buscan fijar un sentido único para su producción, es decir, que proponen experiencias estéticas que generan múltiples sentidos. Sin embargo, estos sentidos deben enriquecer y descubrir la obra. Una de las metas del artista es orientar al público para que la interpretación sea afín a aquello que propuso.